Telereportaje. Alfredo Jalife Rame es especialista en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Es amigo de Telereportaje, ha estado en varias ocasiones en cabina y hoy una vez más. Y a mí me da muchísimo gusto recibirlo. Alfredo, bienvenido. Gracias, Emanuel. Oye, te felicito, estoy asustado. ¿Por qué? He venido 3 veces aquí, pero ya parece oficialía de partes. Bueno, colas Telereportaje afuera. es la voz del pueblo y Sí, aquí... pero nunca bien. había visto tanta gente afuera. Bueno, te soy sincero, yo que pues ya llevo años en esto, que me entrevistan en toda la República, nunca he visto este fenómeno, te soy sincero. Y no es porque tú sabes que yo no soy de halagos. Sí. Es más, al rato te doy tu llegada. Sí, no me cabe duda que así será. No me cabe duda. Bueno, pues la idea siempre ha sido de Telereportaje, y Es tú lo sabes, verdaderamente- el servicio, ¿no? El vínculo La correa de de la gente con las transmisión. autoridades. Ahorita, por ejemplo, escuchaba una señora, no sé qué le pasó en la madrugada, viene de Palenque, Sí. es de ya hasta de Chiapas te caen aquí, Bueno, que ya vas a juntar la radiodifusora Chiapas Tabasco. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Alfredo, muchos temas, pero antes permíteme decirle al auditorio que nos pueden seguir en YouTube, en el canal de Telereportaje, también en Periscope, en @XBTFM, en Facebook Live, en XBT 104.1 diagonal Telereportaje, en el portal de noticias de la XBT, en xbt.com y en Instagram, en XBTFM. También, por supuesto, en el 104.1 del FM y en las aplicaciones para los dispositivos móviles. Pueden ustedes estar en sintonía en vivo de esta entrevista con Alfredo Jalife en Telereportaje. Empecemos primero, Alfredo, si te parece, Sí. tratando de entender el tema Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela, Alfredo? Mira, el tema de Venezuela es un asunto añejo, no es novedoso. Viene desde Speakman, se escribe S-P-Y-K-M-A-N. Es un gran geopolitólogo holandés, estadounidense, y es muy sencillo, que además les afecta a ustedes a Tabasco, no creas que están desligados. Uno, por todo lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe. Estoy hablando de geopolítica pura, vista por Estados Unidos. Mi opinión es más dura todavía. Y obviamente el petróleo. Es decir, Venezuela es la primera reserva de petróleo convencional y no convencional del mundo. Tiene mucho oro, tiene tierras raras, etcétera. Obviamente, si el que esté en la presidencia estuviera con Estados Unidos, pues no habría problema. Aunque fuera un dictador. Lo que sea. Yo ahorita estoy en esta fase a favor de lo que dice Rusia, que el comunicado de Montevideo, pues para arreglar ese asunto, ¿no? Obviamente hay una oposición, pero estimulada desde afuera. Entonces el tema es El petróleo. el petróleo que lo quiere Estados Unidos. Venezuela se escribe con P de petróleo. Bueno, y ahí te dice lo que dice Speakman. Speakman, después de la Segunda Guerra Mundial, no creas que es algo nuevo. Mira, quienes conocemos muy bien Venezuela, pues yo voy cada año, una vez al año. ¿Sigue siendo? A pesar de todas las circunstancias. Oye, fíjate que me vive. invitaron estaban muy interesados en lo de México, y me invitó Telesur a ser el comentarista estelar, lo digo con muy de rigor, para la elección de México, y tuvo mucho éxito, porque ahí pues hablamos del tsunami electoral. A mí me tocó ese tsunami electoral, que veo que la oposición en México todavía no está enterada, Esos famosos, todavía Ya no vamos se a hablar de enteran eso. que los aplastaron. Bueno, Ya vamos a hablar de eso. entonces comenta Speakman, fíjate, que el mar Mediterráneo de Estados Unidos es el Golfo de México sumado del Mar Caribe. Fíjate, es lo que se llama en términos geopolíticos el soft belly, el bajo vientre de Estados Unidos. Tú recordarás que incluso en la época de Reagan tomaron una islita ahí, Granada. No pueden dejar nada. Ahí es donde se le pueden meter los rusos y los chinos. Y obviamente los rusos y chinos ya están en Venezuela, pero ya China saliéndose un poco. Y Rusia sabe que ese movimiento metió toda la carne al asador. Estados Unidos colocó a Elliot Abrams, que es el antiguo criminal literal, lo digo, no es un adjetivo,
condenado por la Corte de Estados Unidos y luego fue perdonado. Y ahora es el que está manejando la agenda de derrocamiento de Maduro. Eso es importante. Elliot Abrams, del famoso Irán Contras. Pero más aún, seguramente tú que eres muy tuitero y facebookero y de redes, seguramente Marco Rubio hoy es el rey del Caribe. Y alguien se va a preguntar, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué tiene que ver esto? Marco Rubio sí pesa porque todos los republicanos de la Florida tienen una ponderación importante, y ahí es donde se va a jugar el impeachment de Trump. Es decir, aunque no lo creas, lo que está pasando ahorita en Venezuela tiene implicaciones con la defenestración de Trump, porque si empieza a perder a los duros del Partido Republicano que quieren la cabeza de no solamente de Venezuela. Mira, simultáneamente se dieron eventos en Haití, en Nicaragua y obviamente también en Cuba. Es limpiar la zona. Es un efecto dominó clásico de la geopolítica. Entonces, como que le dieron la cabeza de Maduro a Marco Rubio. Fíjate qué interesante. Y saca a Marco Rubio, cometió un grave error, la foto de Gaddafi. Gaddafi antes y Gaddafi después, cuando lo sodomizan. Estoy usando el término literal, sodomizado. Y obviamente, a ver, ¿qué pasó con Libia? Error, por eso viste, y lo estoy conectando, porque al final del día estamos en cuestiones globales. Norcorea tiene la lección de Irán y de Libia, por eso ves que el joven Kim Jong-un pues no cayó en la trampa, y no está mostrando Trump que sea un buen negociador. Fue un fracaso. Se acaban de reunir hace unos días. Antier. Sí. No, fue un fracaso, colapsó. Pues ¿cómo se va a dejar este niño ahí cuando tiene el apoyo de Rusia y China, que es más directo? Venezuela está lejos. No creo que se vaya a meter tanto. ¿No hay riesgo de una guerra por Venezuela? Esto sí, es interna. Que Rusia... No. Se reparte en el mundo. Mira, voy a ser muy cruel, muy realista. Ellos se reparten las fichas del mundo. Ayer, por ejemplo, vino una resolución del Consejo de Seguridad. Rusia y China participaron en contra de Estados Unidos. Muy claro el mundo. Está fracturado en tres: Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, pero se manifiestan en contra, pero no hacen más allá. No, está lejos. Digo, no. No es su tema. No, lo pueden crear como un Vietnam. Bien. Te dañan, te meten goles, de guerra civil quizás, pero así que digas van a ofrendar, no es Ucrania. Ahora, por ahí algunos analistas dicen, no vendrá un trueque de Venezuela por Ucrania. ¿Ya ves qué complejo es lo de Venezuela? Sí, fíjate a dónde ya me fui. Porque tienes que ver todo. No es una cosa local. Venezuela es mucho más que un asunto latinoamericano. Venezuela es un asunto ya de dimensiones globales. Pero regreso a Speakman por cuarta vez, que no he dicho lo principal. Si tú juntas el mar el mar Caribe con el Golfo de México, es lo que llamaba Speakman el mar Mediterráneo. Mira, Venezuela era el rancho de los Rockefeller. Lo que es la gente, bueno, yo lo entiendo, no son especialistas, se apasionan, tendemos a ser maniqueos, ¿no? Dices, este es bueno, los que le vas tú, ya aparece la pelea del Canelo con Pacquiao, ¿no? Al que le vas es el bueno y el que tú odias pues es el malo, claro, pero no así se maneja la geopolítica. Desgraciadamente muchas veces el malo gana, ¿eh? Así que hay que irse con mucho cuidado. Al final todo es dinero. En este caso es geopolítica y petróleo, por una razón. Pero petróleo es dinero. Sí. Y es poder. No, es geopolítica también, es doblemente geopolítica, porque además tienes Venezuela, te llegas directo a Miami, hoy no, ahí tampoco estás jugando. Y a Estados Unidos le preocupa porque era el rancho de los Rockefeller, ni siquiera de Estados Unidos, de ExxonMobil. Tú recordarás los famosos Rockefeller. Entonces, ¿qué sucede? Pues llega Chávez, un militar, y ve por qué no se ha caído Venezuela. Porque la estructura fundamental de Venezuela hoy en día es su ejército. Fíjate qué interesante. Aunque van desertando los militares. 60, 100. Ya van 300. Bueno, ponle 1000, no pasa nada. Mira, mientras no llega a más, y cosas, no sé, solo la apología. El ejército verdaderamente ha sido la cohesión, y yo creo que ellos son los que van a decidir. Ahora, finalmente hay una realidad, y la realidad de Venezuela, por lo menos la que vemos, es de hambre, de pobreza, de miseria, de carencias. Mira, yo estuve el año pasado y me tocó.
Sí hay, las sanciones han pegado durísimo, sobre todo en el ámbito de las medicinas. Oye, pero no voy a decir porque faltaron medicinas en Tabasco, en el sexenio anterior, que era Venezuela-Tabasco, tampoco exageremos. No sé si me expliqué. Sí, sí. Es un símil fuerte. Obviamente lo hacen porque ahí es donde más dañan. Entonces, ¿qué sucede? Las sanciones se han sido muy fuertes. Chávez era un genio de la geopolítica, le entendía perfecto, sabía cómo jugar, jugaba con el acordeón. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso es lo que le sacan, ¿no? Bueno, lo que pasa, mira, la sucesión de Chávez, ahí empieza el problema. La muerte de Chávez, ahí es el inicio. Cosa que es un tema que yo conozco porque voy. La conozco a Venezuela, no la hablo nada más por leer periódicos. Yo creo que en la sucesión de Chávez, o su muerte extraña también, mucho se maneja que pudo haber sido envenenado, ahí empieza el problema. Pero tenía cáncer. Es una enfermedad rara la que le pasó, muy rara. Nada más lo saben los cubanos. Acuérdate que él se muere en un hospital cubano. Y ahí precisamente entra la famosa sucesión. Es más, hay hasta especulaciones si se murió antes o después de la sucesión. Está muy raro todo eso. Conste que acuérdate, yo hablo con los de arriba. Yo también he hablado con ellos. Y ahí me manejan cosas, bueno, y hay cosas que no puede uno decir. Mira, yo al final del día, yo quiero la reconciliación y diálogo del pueblo venezolano. Guaidó tampoco es la solución. Te iba a preguntar por él. Todo esto que han señalado, he escuchado también en el Parlamento Europeo algunas posiciones de legisladores donde señalan que Guaidó es un instrumento de Estados Unidos. Bueno, él mismo lo ha pedido. Es más, él ha dicho que hayan muertos porque va a ser una inversión para la libertad y la democracia. Está muy joven. Puede ser que tenga buenas intenciones, pero acuérdate de Dante, ¿no? Pero no de nuestro amigo de acá. Dante, el clásico, la ruta al infierno está llena de buenas intenciones. Entonces, mira, al final del día, Venezuela es muy estratégica. No es el momento del alba ahora, con la muerte de Chávez, que concluyo en qué pasó. Se divide, se fractura el chavismo, con 3 grandes poderes, incluso hasta 4. La sucesión. Los de PDVSA, que es la empresa, eran los plutócratas de Venezuela, no les toca la sucesión. Tampoco el ejército. Diosdado Cabello es un personaje que hay que ver, es un Fouché, literalmente. Que puede ser al final del día el vencedor. Bueno, ahí vencer en esos términos. A veces no sabes si fue Pírrico o no. Y luego el chavismo propiamente dicho, con el hermano Adán, no estoy haciendo ninguna comparación con nadie, y otro grupo chavista más crítico de Maduro, que no estuvieron contentos con la sucesión. Ahí yo creo que empieza la fractura, cuando tú tienes una presa, hablando en términos hidráulicos, de ese tamaño y hay una fisurita, pues se te meten Estados Unidos y compañía. Los países más importantes del mundo respaldan a Estados Unidos y a Guaidó. No, del mundo no, fíjate que salvo Rusia y China. No. En la ONU no tienen mayoría. La mayoría de la Asamblea General apoya la soberanía de Venezuela. Que hay que tener mucho ¿Cómo cuidado. lo ha manejado México? Porque han criticado mucho a López Obrador. Bueno, porque no, extraordinario. ¿Esa es la postura correcta? Sí, porque nosotros no tenemos por qué meternos en líos ajenos. Mira, Andrés Manuel siempre fue la campaña 1 de julio, y no estoy haciendo su apología. El primero, antes de la elección. Pero han dicho el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Mira, los derechos humanos, que menos fue hablar de derechos humanos es Estados Unidos. Quienes seguimos la guerra de Irak y Abu Ghraib, las torturas, Guantánamo, me pasaría toda la mañana hablando de ello. Es un arma que usa Estados Unidos para propiciar su agenda. No, tampoco exageremos, pero regresé. Mira, la doctrina Estrada, que no quieren los globalistas, pues Andrés la está aplicando, esa es la realidad. Marcelo se ha manejado espléndidamente, hay que reconocerlo, se manejaron muy bien. A pesar de todo el golpeteo que ha tenido por esta postura. Mike Pence lo amenazó, Marco Rubio amenazó a Andrés Manuel. No, eso no pasa nada. Mira, mira, ese era uno de los barómetros, sé que me la vas a preguntar, y me tengo que adelantar por una razón, para entender lo que dije. Mientras Andrés tenga buen diálogo con el Departamento de Estado y con el presidente Trump, y conste que yo no soy trumpiano,
No hay problema. Lo demás es política barata. Es como si sale y te critica León Krause. Pues no pasa nada. Pues, al revés, hasta te beneficia. Sí, digo, hay críticas que te enaltecen y hay críticas, no, las tienes que tomar, oye, es tu gente, razonó, tienes intereses, etcétera. Entonces, mira, fue muy buena la política. Es más, acuérdate de mí, México va a acabar siendo el gran mediador, porque somos el hermano mayor, el país de mayor habla española, que le dicen hispana, yo odio ese terminajo, del mundo, es México. Tenemos 125 millones de habitantes aquí y otros 55 millones en Estados Unidos. Estás hablando de casi 200 millones. Es Brasil. Ahora, Brasil sí pesa mucho, ¿eh? Ahí sí. Yo creo que ese fue el error de Maduro, de no haber entendido la elección de Brasil. Pero Bolsonaro se le ve totalmente con Trump. Con Trump en las dinámicas. Claro, de hecho, hay quienes piensan que Cierto. Bolsonaro va a ser el instrumento de Trump en Latinoamérica para avanzar y para consolidar pues las posiciones que les interesan. Totalmente de acuerdo contigo. Además, el vicepresidente de Bolsonaro es un militar. Entonces, para ellos, para Estados Unidos, mira, siempre desde Nixon, yo me acuerdo, cuando apenas yo leía las cosas de geopolítica, Nixon decía, América Latina será lo que sea de Brasil. Siempre lo dijeron. Y es cierto, es un gigante. Brasil es 200 millones de habitantes, 8,5 de kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados. Está entre las primeras 10 economías del mundo. No es un juego Brasil. Sao Paulo, la bolsa de Sao Paulo es tremenda, ¿no? Es de ensueño, etcétera. Brasil sí pesa, en Sudamérica sobre todo, pero México, ¿por qué pesó mucho la postura de México? Tan es así que nos están exigiendo cambiarla, porque tenemos a 55 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eso no lo puedes olvidar. Alfredo Jalife, tu pronóstico en el caso Venezuela para cerrar el tema Venezuela. No, aquí sí no compro lotería. No la quiero. Mira, ¿de plano? No, ahí yo manejaría escenarios. Yo creo que el escenario del golpe de Estado relativo de guerra civil o de invasión, la invasión ya no se dio, hasta ahorita. Yo no lo veo. Yo le daría probabilidades. Yo me manejo más por escenarios. En primer término, va lo del diálogo, creo que ahí va, ya la están empujando. Trump se dio cuenta que fue un grave error de Mike Pence, se equivocaron. También se equivocó Marco Rubio, pero Trump es muy, ya dijeron qué clase de personaje es, ¿no? Ya ves, lo dijo su exabogado. Entonces es mañoso, a veces te da, pero te quita, entonces también hay que tener cuidado. En última instancia se puede sentar a negociar con Rusia y China una transición. Sí, ni Guaidó ni Maduro. No, así la veo. Y quizás los militares pesen mucho en la cohesión interna. Mira, la misma oposición venezolana, hay que seguir. Capriles no quiere para nada a Guaidó, ¿eh? No creas que hay cohesión entre la oposición. Por eso ha sido mucho más difícil que avance, a pesar del respaldo de muchos países y bueno, toda la de Latinoamérica. Cuidado. Y en Europa también. No, bueno, pero no quieren la invasión. Sí, pero luego tienes Asia, África, los países árabes. No están para nada. En la Asamblea General, el número, nada más hago un conteo, no tiene la mayoría Guaidó. 8:44 a.m. Vamos a la pausa, regresando, seguimos platicando con el doctor Jalife. Muchos temas, Andrés Manuel, su cuarta transformación, sus 100 primeros días, su gabinete, el regaño al gabinete. Vaya, hay mucho tema. Volvemos. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido. 13 minutos para las 9 de la mañana. Alfredo Jalife, Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. ¿Cómo va? ¿Cuál es tu análisis a casi 100 días de gobierno? Oye, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. De lo previo. Mira, ¿qué no me gustó de lo de Guaidó en Venezuela? Imagínate que mañana a Trump se le ocurre, porque hizo su contrapeso, ahorita está de moda esa palabreja,
que ni saben qué significa, los ternuritas, ¿no? Los ternuritas dicen Margarita Zavala Gómez del Campo, ex de Felipe Calderón. ¿Ex? Sí, oye, fue un lapsus. Perdóname. A ver, no, cuéntame. Pero ese ex viene desde hace no, mucho, no, perdón. no, del expresidente, del expresidente. Un lapsus, perdona. A ver, ¿cómo no, que ex? déjalo ahí. Entonces, no, a ver, hagamos un paréntesis. Dices ex de Calderón. Se me fue. Ya no están fue un lapsus. juntos. Pues ¿desde ¿Ya? cuándo han estado juntos? Pues estaban juntos. Bueno, apariencias, epifenómeno le dirían los. O sea, ya nada que ver Margarita y desde Felipe. Hace mucho. ¿Ah, sí? Todo es una estrategia y simulación por política, por poder. Pues acuérdate por... la que estaba en la oficina de la presidencia, pues casi la golpea a Margarita. Esta, ¿cómo se llama? La Flores. ¿Te acuerdas de la Flores? Sobrina del que fue secretario de Turismo de Durán. No me hagas hablar de más, oye. Yo quiero hablar Bueno, de decías de la ex de Calderón. No, se me fue un lapsus. Ve cómo te vence Freud al final del día. Pero afortunadamente nos dimos cuenta de ese lapsus. Sí. Bueno, tú eres muy perspicaz. Entonces, que vengan y decidan desde fuera, el grupo de Lima, de naranjas y limones, que ella es la presidenta de México. Y no se hace una comparación porque Andrés sea o el X, el que esté en la presidencia, pues donde dejas las leyes internacionales, la soberanía. Es muy peligroso como antecedente lo de Guaidó. Yo creo que se arriesgaron con todo y ahora viene, no sé si Estados Unidos tenga plan B. Si no tiene plan B puede ser el desastre, puede ser una microbahía de cochinos. Fíjate cómo tiene que ser uno muy cauteloso. Porque ya no juega solo Estados Unidos, ya juega Rusia, juega China. Son varios factores que había que tomar en cuenta. Pero sí había que comentar eso, porque a veces Estados Unidos promueve mucho las oposiciones internas cuando no le gustan los gobiernos que están en el poder, pero sí rompe todas las estructuras del orden internacional. ¿Eso le puede pasar a México? Ahorita ¿A Trump no le gusta AMLO o sí le gusta? Se entienden bien. Yo veo que se entienden bien. Mira, ¿Y cómo le hizo López Obrador? Pues es seductor, Con su Andrés. forma de ser y sus posturas, entenderse Mira, con alguien como Trump. Me cuesta mucho trabajo Pero no es Trump. Mira, asimilarlo. Yo te diría, en México también es México, pesa, nosotros pesamos en Estados Unidos. El voto mexicano tiende a ser demócrata, esa es la realidad, nos guste o no. Pero Trump también entiende perfectamente cómo es. Bueno, al pobre siempre Videgaray, maltrató a Peña. A Videgaray, pues lo trataban como mozo, literalmente. Ya, ni siquiera a Trump, el yerno, Jared Kushner, le daba órdenes. Ven lo de Norcorea. ¿Cómo puede ser que rompa México relaciones con Norcorea? Bueno, que sacó al embajador de Norcorea en México, el inepto, porque no puedo decir otra palabra, que nunca aprendió en relaciones exteriores. Para empezar, nunca debió estar allá. No sabe. No son sus temas. Bueno, tampoco sabía de finanzas. El peso se fue de 12 a 20 pesos el dólar, que esa es una de las claves de Andrés Manuel. Entonces corren al embajador de Norcorea y al rato se va y se junta Trump con Kim Jong-un, el mandatario de Norcorea. Platícamela, eso no es un país serio. Los países tienen que ser muy serios en su aplicación de políticas, etcétera. Bueno, entonces en relación, mi tesis es de que están contentos con el gabinete de Andrés relativamente. Hay buena comunicación de Marcelo Ebrard con Giuliani, que es el abogado de Trump. A pesar que de es el Marcelo, vínculo es uno clave uno. para llegar sí, a Trump. Yo creo que sí. Bien, Giuliani. Creo. O sea, ustedes son tabasqueños, saben más, yo soy un observador, estoy fuera del bosque. Y luego tienes a Poncho Romo, que entiende bien las finanzas de Estados Unidos. Quizás no tiene acceso a Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, pero mira, en una entrevista que en México no le dieron vuelo, porque en México estamos me da pena decirlo, Emanuel, estamos en la frivolidad informativa. Ya la información seria, no creas que muchos la manejan, Poncho Romo en una ocasión le hicieron una entrevista en Bloomberg y comentó que uno de los barómetros del éxito del régimen de Andrés Manuel va a ser la cotización del peso.
y va muy bien. Digo, pese a la única divisa que se ha movido bien en el mundo ha sido el peso mexicano. Y conste que el mundo está en caos. Digo, no hay que perder eso. ¿Crees que se pueda romper la relación entre México y Estados Unidos en algún momento? No, porque Andrés entiende la correlación de fuerzas. Su hijo José Ramón acaba de estar en Washington. Tú sabes que José Ramón estudió en la Universidad de las Américas, una universidad estadounidense. Yo di clases ahí 8 años, sé de lo que hablo. Además, Gertz Manero es el fiscal. Hay muy buena relación con gente de Estados Unidos, eso hay que entenderlo. Está bien, le das el fondo de cultura a los jacobinos trasnochados, ahí das la cosa Andrés es muy vivo en eso. Él maneja bien la calle, te maneja bien eso, los changarros, ahí se lo das a un tal Pedro Salmerón, cosas que no valen nada. Pero ya lo fuerte del país, Marcelo Ebrard, Relaciones Exteriores, Ricardo Monreal es un peso pesado, lo demostró ahora con la cuestión, pasó por unanimidad, es histórico. Eso te demuestra... No fue unánime. ¿No? El Senado bueno, en sí. el Senado sí. Senado no, yo hablé, estoy hablando de Ricardo Monreal, no hablé de Mario Delgado. Bueno, entonces son pesos pesados, digo, tampoco subestimemos. Hay una clase política de primera y medio y hay otra que es una porquería. Y Andrés sabe manejar los caños, los conoce perfecto. Y luego tienes Poncho Romo, hoy es el dialogador número 1 de las finanzas con Estados Unidos. Viste, jaló al Grupo Monterrey antier, al Consejo Coordinador Empresarial. No importa que Coparmex esté en contra, bueno, pues que griten, ni modo. Pero cuando hablas de los gigantes del Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Monterrey, oye, no es poca cosa, Digo, Coparmex son respetables, yo los quiero, tengo muchos amigos adentro, pero sí hablan demasiado, Creen que ellos son el que se creen contrapeso. Nunca han funcionado en una elección, nunca han ganado una elección, apostaron con el perdedor en la elección del 1 de julio y te salen con que son contrapeso, porque no conocen el significado de contrapeso. No han leído a Montesquieu del siglo XVIII, la separación de poderes. Los contrapesos se dan dentro de la democracia con los vencedores. Es entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así se dan lo que se llama en Estados Unidos, en la modernidad, los check and balances, pesos y contrapesos. Ahora no, ellos se les olvidó, ellos quieren contrapesos sin pesos. Es de locos, te lo digo en serio. La oposición mexicana, por eso Andrés hizo muy bien en decirles, busquen sus cuadros. Fíjate qué fuerte, esa fue la parte más fea, no la de meter nuritas. Es decir, son los mismos que vienen gobernando al país, que estropearon al país, lo dañaron, y no es fácil salir de la situación en la que estamos, porque tú sabes si es una inercia negativa, y para revertir esa tendencia negativa y regresar, eso no es tan sencillo. Por eso, mira, yo veo 2 puntos clave en la cuestión macro de Andrés, 2 barómetros. Uno es la cotización del peso, en eso estoy de acuerdo con Poncho Romo. Y la otra es la relación con Estados Unidos, que sea el presidente que fuere, conste, el que fuere, incluyendo a Trump, tiene que ser óptima. Nosotros no podemos darnos el lujo, mira, a ver, rompes con Estados Unidos y te alías con Belice y Guatemala. Digo, nos vamos a comer a Belice y a Guatemala. Es decir, aquí la relación real se ha dado así, no es porque nosotros querramos, es con Estados Unidos. Oye, 80% de nuestras exportaciones e importaciones, de los intercambios comerciales con Estados Unidos. Y cosa que yo no soy muy pro-estadounidense que se diga, pero soy realista. Entonces, ahí la relación, y esa Andrés la entiende perfecto, tampoco hay que equivocarse. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Hacemos la pausa, regresamos ya para evaluar estos casi 100 días de gobierno de López Obrador. Regresamos. Desde Villahermosa, Tabasco. La mañana con 3 minutos, doctor Jalife, especialista en geopolítica, globalización, relaciones internacionales, economía. Los 100 días de López Obrador. ¿Qué te han parecido estos 100 días? Bueno, mira,
Curva de aprendizaje es muy importante. Y obviamente hay fallas en el camino de ajuste, no es fácil rehacer con todo un equipo y con un nuevo sistema y una nueva filosofía. Pues prácticamente Andrés tiene que rehacer al país. De repente se le va y dice, sí, tomé quebrado al país, y luego se arrepiente de la frase porque sabe que los mercados están atentos a lo que dices. Por cierto, un paréntesis que se me olvide, se llama Patricia Flores. Las iba a agarrar a golpes Margarita Zavala. ¿La novia de Felipe Calderón? Sí, con 3 hijos. Pues era su jefe de gabinete en Los Pinos. Ya cerraron Los Pinos. Bueno, ese es otro acto de gobierno, aunque no lo creas, esas cosas icónico, gustan. ¿no? Sí. Totalmente icónico. Mira, yo creo que es parecido a la Revolución Francesa, no le hemos dado la dimensión al cierre de Los Pinos. Andrés en eso es único. Mira, cuando la revolución es la toma de la Bastilla, aquí es la toma de Los Pinos, pero en forma pacífica. Es único eso, que además otra cosa que no se ve, yo creo que lo más importante de Andrés no se está viendo, no se está evaluando. Ve, por ejemplo, el pase de mando de la Marina fue consensuado, ¿te acuerdas de los twitters? Es correcto. De Andrés, sí. Muy consensuado. Se hizo con el anterior secretario de la Marina y con el mismo Peña Nieto. Estamos de acuerdo en eso. El pase del Ejército fue mano dura de Andrés. De hecho, se comentó mucho que engañó a Cienfuegos. Sí. Le hizo creer que él iba a designar al sucesor y se llevó una sorpresa. Pero fuerte, más fuerte de la que nos imaginamos, obviamente. Pues allá era, entre la terna se seleccionaba, prácticamente el ejército escogía a su propio sucesor. Y en esta ocasión, y fíjate, no lo puedo decir porque me tocó hablarlo con un tabasqueño. Con un tabasqueño, ya sabes quién. Sí, ya sé y quién. Que es de todas las confianzas de Andrés Manuel. Y estábamos comiendo. ¿Decidió López Obrador? No, yo creo que escuchó al tabasqueño. Bien. Y decidió Andrés. ¿Fue la sugerencia? Y él yo creo, sí, porque comiendo, yo le quise sacar a mi amigo, le dije, oye, ¿quién de los 4 va? Bueno, pues yo leí Proceso, me basé en la terna. Pues yo no me dedico a la política mexicana, y qué bueno. Bueno. Entonces me dice, no son 4, son 22. Me lo dijo y yo no lo entendí. ¿22 aspirantes? Son aspirantes, en realidad, los puedes escoger de los 22, nadie te dice que no, mientras cumplas tú los requisitos. Pero no son los 4 que dice el secretario de Defensa saliente. ¿Sí entiendes el mensaje que me mandó? Y obviamente entre los 22 estaba, ya sabes quién, viene de la caballería, sigo haciendo, estuvo en Tabasco, ¿quieres que siga? Y no voy a acabar. Bueno, fue golpe de mano de Andrés, ahí demostró. Y luego, ¿te acuerdas? Le dio por sacar un libro sobre el poder. Y ahí estaba feliz poniendo, como dice, aquel que manda soy yo. Yo gané la elección, no fue Coparmex. Yo escojo. Yo escojo. Y luego lo del otro golpe de mano polémico es el del aeropuerto. Pero antes de eso, de llegar al aeropuerto, en el caso de los militares se hablaba mucho que no lo querían los militares a López Obrador. Pues, cómo los trata de maravilla. Incluso él ha cedido, como buen político que tiene que ser, él estaba en contra de la Guardia Nacional. Hay que decir las cosas como son. Y ahí, yo creo que ahí tuvo señales internas y señales externas. Hemos visto un López Obrador en estos 100 días desdecirse. Esto es posturas y luego corregir o ceder, ya ves, es válido. Cuando se le fueron los gobernadores encima por los superdelegados, bueno, dio reversa y no es la primera vez. Pero a veces no da reversa. En el aeropuerto no ha dado reversa. Ya, ¿qué hay ahí en el fondo? Tú sabes más. Eso tú lo debes decir. Pero tú eres el entrevistado, no yo. Bueno, mira, no, pero hoy en la modernidad, a veces los entrevistados entrevistamos al entrevistador, ya cambió esa tónica. Yo realmente no sé qué pasó. Lo único que sé, porque tampoco he preguntado, en las redes tampoco he preguntado. Muchos dicen que era para darle un freno a un grupo de capitalistas rapaces. ¿Pero el costo al país, Alfredo?
las cifras que se manejan, el impacto y además una realidad. El aeropuerto de la Ciudad de México está rebasado y por mucho. Sí. No, pero además te dicen que hay un trasfondo también de la parte en contrario sensu, es de que se inunda ese aeropuerto. Que hagas lo que hagas, no hay más. No lo sé, mira, yo ahí voy a ser como Montaigne, el gran filósofo, Montaigne francés, que decía, suspendo mi juicio. Pero no también, tengo nada que decir. Pero también fue otro golpe de mando. Sí, pues eso es lo que estamos analizando. Exacto. El golpe de mando. Ya el resultado, yo creo que va a ser histórico, porque ahí pueden, a Andrés le puede costar. Si se equivocó en la Si decisión. se equivocó en la decisión le puede costar, y muy caro. Y la otra es que al revés, como todo en la vida, pero decidió. Es decir, ahí no hubo reversa, era lo que estábamos hablando. Entonces ahí, bueno, incluso ya empieza a permearse. Pues yo me acuerdo cuando nos reuníamos con él, en el primer Andrés. Bueno, yo estuve cerca el primer Andrés, en el segundo ya me alejaron, y en el tercero me tienen congelado, ¿no? Sí, porque también hay mucha grilla dentro, ¿no? Etcétera. ¿Te han grillado? Pues sí, esa es la realidad. ¿Han preguntado si te invitó a participar en su gabinete? Sí, mucha gente lo pregunta y todo, pero mira, ahí lo importante... ¿Cuál es la respuesta? ¿De quién mía? Sí. Que estoy en reserva de la República. Pero que no me mantengan en reserva 6 ¿Ha años. habido comunicación con él? No, yo no, directa no. Pero Entonces, sí. con la comadre sí. Distancia. Con la comadre, no, con el equipo. ¿La de la jornada? No me linchan. ¿La de la jornada? Oye, llego a Tabasco y no me linchan. Ya son señales. Oye, en otro caso no te dejan ni entrar. A ver, quiero ver a los Krause moviéndose aquí. O a Castañeda. Los linchan. Ustedes son bravos de Tabasco. Bueno, entonces en resumen, mira, yo lo que diría, lo más interesante de estos 100 días, que es sus mañaneras. Que también han criticado. Que pero es no mucho, importa. que se expone, ¿Qué quiere decir criticar? Mira, al final del día tú tienes que tener objetivos. ¿Qué es lo que buscas? En la democracia, el apoyo popular. Y Andrés, pese a lo del aeropuerto, que es polémico, hay que reconocerlo, pese a esas críticas de las mañaneras. Bueno, ¿cómo no ¿quieres que te diga quiénes son los primeros que critican las mañaneras? Los del gabinete. Los despierta a las 6 de la mañana. Pues no los ves, están cayendo. Pobrecito. O sea, oye, ¿tú quieres todavía que yo vaya a una mañanera, que sea del gabinete? Oye, tampoco soy masoquista. Andrés los va a tumbar al gabinete, a la mitad del gabinete lo va a tumbar. Tiene una resistencia bárbara, etcétera. Ya a las 6 de la mañana ya los ves con ojeras a los pobres, ya buscando sillas a ver dónde se sientan. Es de risa. Y a las 7 el feliz con el diálogo y sale. Contestando todo. Casi mucho más relajado. Sí. Bueno, cuando no quiere contestar algo, lo dice, pero aborda el tema. Él está feliz con el show matutino que diario tenemos. Que marca agenda además. Marca agenda. Todos los días dispara todos se cayeron sobre alguien y ¿sí? se arma la polémica y salen los grupos de resistencia. Es un fenómeno. A la crítica. Dime quién hace eso. Pero a pesar de todo eso, la aprobación entre los ciudadanos por el presidente López Obrador aumentó 4.5 de noviembre de 2018 a febrero de 2019. Eso es bárbaro. Esto lo revela, perdón, son datos de Mientowski. Entonces quiere decir que puede ser todavía más. Sí, o sea, Mientowski es Televisa. No, yo le doy mucho más, sí, sin duda. Ahora ahí te va, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Y no dije así nada más al azar lo de Mientowski y Televisa. Te voy a decir qué sucede. ¿Por qué salen estos de los perdedores, los derrotados del 1 de julio, en forma apabullante? Los famosos contrapesos o los ternuritas de Andrés Manuel. ¿Por qué hablan tanto? Porque hay una simetría en los medios de comunicación en México. Eso es importante entenderlo. A ver, ¿cómo puede ser? Tú agarras, abres Televisa y despedazan a Andrés Manuel. Que está en su peor momento, en estos momentos. ¿Quién? Televisa pues ya ves cómo quebrada. caen las acciones. Se le cayó las acciones de 20 a 12. No pueden vender XCW, a pesar de que, bueno, ahorita menos con Loretito. ¿Cómo la vendes? Ya vale menos. Le querían $500 millones, ahorita no les dan ni 50.
está quebrada. Si alguna televisora está quebrada, es Televisa. Y te doy datos duros de los ADRs de Nueva York. Pues yo las veo una vez al mes, tampoco pierdo mi tiempo en Televisa. Bueno, ya ves cómo estaba llorando el otro día Azcarraguita frente a Andrés. Dice, hasta perdió el América a propósito, ¿no? Por los Pumas, ¿no? Ahora, yo no sé a quién le vaya en fútbol Andrés. Pumas. A él le va a los Pumas por ser de la UNAM. Yo sé que es más beisbolero, ¿no? No, totalmente. Sí. Ya ves, fue a inaugurar ahí con mi paisano Harp el museo ahí en Monterrey, etc. Y eso que Harp estuvo en contra de él en la elección. ¿Te acuerdas de aquella carta feroz de mi tocayo Alfredo Harp? Bueno, etcétera. Entonces, mira, hay una gran asimetría. Si tú sigues escuchando Televisa, dices, bueno, ¿a qué hora se cae Andrés Manuel? ¿No? Si sigues leyendo a la Dresser, que es Margarita Zavala a morir, y panista, y es dicho por Wikileaks, no lo digo yo, era la soplona, que no es albur, era la soplona de la embajada gringa. Ahí está en Wikileaks. Bueno, si sigues leyendo eso, ¿Denise Dresser? Sí, te vas a equivocar. Hoy lo que tienes que ver son las encuestas reales, y fíjate que es un fenómeno porque realmente la cuarta transformación no ha despegado, hay que decirlo abiertamente. Ahorita estamos en un proceso de transición, y si quieres mi pronóstico, ahí sí lo doy. Después de la pausa, ¿te parece? Estamos platicando con el doctor Alfredo Jalife. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios. Telereportaje. Vicente Fox, Felipe Calderón, con todo contra López Obrador. Ayer, por ejemplo, el expresidente Fox criticó al tabasqueño por viajar en vuelos comerciales en sus giras de trabajo. En su cuenta de Twitter publicó una foto donde escribió como López en avioncito comercial y sostuvo que esta medida del tabasqueño, más allá del ahorro, lo hace para apantallar. Indicó que no está mal que Obrador viaje en avioncito comercial, pero señaló que para un presidente cada minuto para servir, trabajar por México cuenta mucho. Esto es por mencionar un ejemplo que ocurrió ayer, pero sistemáticamente Fox y Calderón están con todo. Bueno, mira, yo creo que Fox tiene miedo, ¿eh? Aquel día viste el video, ¿no? Seguramente lo vieron los radioescuchas. ¿Sí? Ahora ya te ven también por internet. Oye, da pena ajena, ¿eh? Sí. Yo creo que si tiene pausa. Nosotros lo publicamos, nos parecía que pudiera estar tomado en ese Bueno, video. Él está a favor de la marihuana, ¿no? Digo, pasado. Yo creo que la usa, ¿no? Mínimo, ¿cómo estar a favor de algo si no él estaba? Generalmente articula bien. No, y nunca articulado bien. Vaya, me refiero, se le entiende bien y en mentalmente, esa tú sabes cuánto. Las palabras. Sí, arrastró todo. Entonces, todo arrastró. Y además, como fue comentando su opinión, nos saltó mucho. Mira, con esa oposición, Andrés va a seguir subiendo. Es decir, mira, el desastre de México, y eso ustedes lo van a entender los tabasqueños mejor que nadie, se llaman Fox y Calderón juntos. Tuvieron más de 500,000 millones de dólares de ingresos. Los dos. ¿Escuchaste la cifra? ¿Y dejas a Peña fuera? Sí, porque no llega. Bueno, Peña regaló el petróleo, pero no es Peña. Peña, pobrecito, a mí hasta me cae bien. Me da lástima. Videgaray fue el emperador. Afirmaste de México, que era el poder tras el trono. Y luego ya, ve la desaparición del SAT. 2 billones. 2 billones, es 2 a la 12ª potencia. De créditos fiscales desaparecidos del SAT. Pues, ¿cómo puedes gobernar un país así? Por eso tenemos 85% de pobres, incluidos el 15 o 20% miserables. Obviamente eso lo tiene que cambiar Andrés. Y ese golpe de timón no es sencillo, porque dependes mucho de los mercados. Entonces a veces tienes que apretar las tuercas sin molestar a las calificadoras. Pero ¿cómo puede ser que estos dos se atrevan a hablar? Felipe y el Fox. Cuando fueron los más ineptos de la historia del país. Mira, no puede ser que hayas tenido, cuando el precio del barril del petróleo llegó en su pico a 150, y luego tuvieron ellos un promedio de 110 el barril, 500,000 millones de dólares. Yo me acuerdo un solo año, pues yo me dedicaba a revisar esas cosas, 123,000 millones de dólares de ingresos en un año. ¿Dónde están?
Y hoy, pobre Pemex, la quieres rescatar con $5,000 millones. Pues, ¿de dónde? Debe, no sé bien las cifras exactas, yo me acuerdo 100,000. entre 90,000 y 120,000, ya ves, Sí, 100,000 millones 100,000 de millones, dólares. es lo que- Oye, las pensiones de Pemex, el desastre que dejaron, y luego se molestan las calificadoras, porque quieres resucitar el petróleo. Bueno, yo creo que a ese nivel, mira, No, ¿quiénes son la verdadera resistencia opositora? mira, de López esa Obrador? oposición, y yo que Andrés diario rezaría porque sigue existiendo. Sí, porque mira, no tienen credibilidad. Nada más ve, salen a la calle, el mismo Fox lo ha puesto en sus twitters, pero tenemos que leerlos, por desgracia. Tú sabes que él está muy aliado a George Soros y a Castañeda Gutman, todo ese grupo, que ahora se están reagrupando en Chihuahua. Nada más que no les alcanza. ¿Con el gobernador Corral? Sí, con él. Lástima, fíjate que yo tenía una excelente opinión de Corral. Fue un extraordinario senador, fuera de serie, hay que reconocerlo. Pero ahorita lo alcanzó el principio de Peter. Llegó a su máximo nivel de ineficiencia como gobernador. Entonces está dedicado a la campaña presidencial del 24, cuando tiene descuidado su estado, ¿no? Pero ahí lo cultiva Castañeda. Y Castañeda, mira, ese es benéfico que esté Castañeda ahí. Castañeda nunca ha ganado nada. Es el gran perdedor. Entonces te ayuda. Es un loser. Es un perdedor nato. En la elección pasada perdió 3 veces. Perdió su candidatura. Perdió la de Ríos Peter, no es lapsus, ahí perdón. Y perdió la de Anaya. Yo un día hasta se lo dije a Dante Delgado. Oye, Dante, Castañeda los va a empinar. No hay manera de... Él le dijo, no, ganamos la elección diciendo que metemos al bote a Peña. Y fue todo lo contrario. Y Andrés le entendió muy bien. ¿Crees que López Obrador va a proceder contra los expresidentes? Mira, aquel día dio la señal, dijo, y tiene razón, hay que reformar la Constitución, porque tú sabes que los presidentes son inimputables si no los puedes juzgar, entonces hay que cambiar la Constitución. Tiene miedo, en el momento en que cambie la Constitución, yo creo que no va a meter al bote a los 5, a los 5 no lo creo, too much, no lo aguanta México, hay que reconocerlo. Uno sí. ¿Y a quién ves? Yo veo a Fox. ¿De plano? Es que Fox humilló a Andrés cuando fue presidente. Esa sí me la sé. Me sé esa historia. Pero esto no es un tema personal. Sí, oye. Entonces es un tema También personal. también es personal. Le robó la elección. Oye, ¿qué más quieres? ¿Quieres más personal que eso? Lo humilló, lo desaforó. Oye, ustedes ya se les olvida todo lo que hizo Fox con Andrés para frenarlo. Y ni así pudo. Oye, hasta madrazo aquí en tu cabina que le dio la vuelta al mundo esa entrevista, reconoce que ganó Andrés la elección. Todavía la segunda vez hay dudas, con Peña. Porque ahí sí compraron el voto campesino. Bueno, hoy me estabas preguntando la oposición, mira, estamos en la modernidad siglo XXI. Ya no podemos analizar al mundo con la misma óptica y el mismo prisma. Yo donde veo el peligro es con los jóvenes. Este país, la mitad es de millennials. Tienen menos de 30 años de edad. Ahí es donde veo el peligro. Hay 10 millones de millennials, en general, ¿no?, que se volcaron por Andrés. Ahí es donde yo veo el peligro, Eso sí, pero ya los dinosaurios, Fox, Calderón, La Zavala, pues son de quinta. Ojalá yo tenga esa oposición, me voy a las nubes. Pero a ver, Alfredo, Sí. ayúdame a entender los millennials. Si López Obrador desatiende a ese segmento, es donde le puede venir un revés. Le pueden quitar su... Sí, porque son volátiles, ellos son de resultados. A ellos no les vas a salir ahí con discursos que no les da nada. Mira, ayer Andrés lo hizo o antier, no sé cuándo lo dijo, la peor crítica a Andrés fue del mismo antier. Dice, mi gabinete no está funcionando, lo regañó. ¿Los regañó? ¿Cómo ves? Regañó. Tiene razón. ¿Quiénes están fallando en tu óptica? No, yo ya te dije los que funcionaron, los demás están fallando. Es más, y me preocupa Gobernación. Yo nada más veo ahí a Encinas, lo veo bien, manejando Oye, lo que dijo Encinas, ¿no te acuerdas? Que fue un cementerio México de los derechos humanos. Encinas es hábil, ahí sí lo veo.
pero la Secretaría de Gobernación le falta a un buen manejador. Es decir, no puede Andrés estar manejando todo. Ya ves Reforma, que es de los perdedores, que si lees nada más el Reforma, pues Andrés mañana se cae. Tienes al de Pemex, al tabasqueño, Octavio, diario lo tumban. Diario lo tumban. Ya hasta te dicen hasta el nombre que lo va a sustituir, ¿no? Etcétera. Entonces, obviamente Pemex es una cosa difícil, no es fácil, porque realmente, mira, de milagro existe Pemex. Si Peña en orden, Videgaray y Peña entregaron todo, regalaron las aguas profundas, que eso es la principal riqueza del país. ¿Se puede revertir? No, ¿Crees que le ahorita pueden dar en la esta vuelta? fase no, en esta fase no. Yo no me estoy posicionando, pero si Andrés me preguntara, ni le muevas a las aguas profundas. Sí las vamos a revertir tarde o temprano. CFE también es tema. Súper tema. Ahí Manuel Bartlett, ex secretario de Gobernación, ex oficial mayor de Gobernación, lo que dijo fue feroz. Es decir, quizás no nos vayamos contra los expresidentes. Esa es mi lectura. Acuérdate, padre tabasqueño, digo, para no olvidarnos de cosas. Fíjate, todos regresamos a la capital de México ahora, que es Villahermosa. Bueno, entonces, oye, a los que citó, pues fueron los operadores de esos sexenios. Joseph Marí Córdoba, Reyes Heroles, Alfredo Ayub, toda la fauna que saqueó a México. Le faltó Videgaray, por cierto. Ochoa tampoco lo citó, me llamó la atención. ¿Pactó López Obrador con Peña? Y por eso ni lo citan, ni les comentan, ni les dicen mayor cosa. Mira, tú eres... obviamente sí hubo un pacto, es obvio, de transición. Sí, eso se tiene que haber. Pues ¿cómo pasas el mando? Además, Peña casi regaló los últimos 6 meses, ¿te acuerdas, no? Prácticamente estaba gobernando ya Andrés antes de tiempo. Y ya tiene que haber un acuerdo, un gentleman's agreement, que le llaman, un acuerdo de caballeros, ¿no? Ahora, él lo da a entender, pues la justicia se mueva. Ahora, ahí viene el problema del 21 de marzo, el referéndum para encarcelar a los presidentes. Bueno, México va a pedir no solamente el encarcelamiento de los expresidentes, de todos sus gabinetes. Son peores los del... Por eso el mensaje de Manuel Bartlett es fuerte, ¿eh? De todo lo que ha pasado, créemelo, es el más fuerte. Por los intereses que López Obrador está tocando. Sí. Por todo lo que se mueve. Por sí, las pero resistencias, por los grupos a los que se está enfrentando. ¿Está en riesgo? ¿Me lo respondes después de la pausa? Regresamos, seguimos platicando con el doctor Alfredo Jalife. XHPT Desde Villahermosa. Tabasco. Sintoniza la señal que une 104.1. El doctor Jalife en esta entrevista, Alfredo, la seguridad de López Obrador se ha cuestionado tanto que no tiene un esquema riguroso que lo resguarde de cualquier atentado. Y hemos dicho, se están tocando intereses, él en lo particular, a grupos muy poderosos. Expresidentes. Incluso. La misma esposa de López Obrador, Beatriz, ha pugnado por la seguridad y no le hace caso. ¿Está en riesgo López Obrador? Bueno, todos los presidentes están en riesgo de menor a mayor medida. Él más, por su personalidad, ese deseo de estar siempre en contacto con los ciudadanos. A mí no me gusta usar la palabra pueblo, prefiero los ciudadanos. Un ciudadano es consciente de sus derechos y obligaciones. Y ahí sí, mira, voy a citarlo a él mismo, cuando él dice, ya no me debo a mí mismo, sino me debo al pueblo, ¿no? Un día lo dijo. Sí. Entonces, si él dijo eso, pues tiene que tener atención a ser, la mayor parte de los ciudadanos sí pide que pero no les medidas hace caso. No les hace caso. ¿Y entonces? Bueno, es peligroso. Porque Imagínate quienes están un sintiendo... partidario de Guaidó, digo, para dar un ejemplo, ¿no? Y no estoy manipulando, un partidario de Guaidó que sienta que Andrés no lo apoyó, oye, te voy a hacer una locura aquí. Ahora, está muy fanatizada la situación en Venezuela, está muy,
no me gusta usar la palabra polarización, que eso la están usando mucho en Televisa y Reforma, sobre todo los ternuritas, ¿no? Mira, te voy a decir la razón por qué no hay polarización, porque no están entendiendo qué pasó el 1 de julio. El 1 de julio fueron aplastados, es decir, nunca ha tenido un presidente. A ver, ¿cómo te vas de 53%? Que a mí me han dicho que ahí manipularon 7%, y tú sabes que yo tengo contactos con los algoritmos, ¿no? Tengo mucho contacto, lo manipularon, pues si no desaparecía el PRI, de ese tamaño. Entonces ese 53 no es 53. Es 60. Es 60. Y hoy tienes, ¿cuánto tiene de aceptación? ¿Cuánto me dijiste? ¿80, 86? Subió un 4.5% según mi top. Estaba ya en 80 y yo le doy 90 casi, ¿no? Es decir, ese 1% que es la plutocracia nacional no tiene impacto ni incidencia. Pero son en la poderosos población. Muy porque poderosos, manejan medios, y hay que tomarlos tienen dinero. Sí, hay que tomarlos en cuenta por una razón, porque el juego todavía es financierista y México no se ha salido del modelo del neoliberalismo. Andrés es antineoliberal, pero ya lo viste, antier se reunió con Bayeres. Lo tiene que hacer. Es decir, una cosa es el Andrés que nosotros queremos y otra cosa es el presidente de México. Son dos cosas diferentes. O el presidente de México tiene que ver el bien del país, medir. Eso es lo que hace un presidente. Es el director de la sinfonía. ¿Lo ha hecho bien López Obrador? Sí, hasta ahora sí. Bueno, tan es así, si no, no tendrías esa aceptación. El peso no estaría a lo que está. Bueno, yo te lo voy a decir al revés. Imagínate el peso hoy a 30 por dólar. Se acabó el sexenio. Se acabó a los 3 meses. Y obviamente no va así. Que habían pronósticos en ese sentido, ¿recordarás? Claro. Yo siempre te lo digo. Los fatalistas, ¿no? A 30, ya sé, el mismo MID habló de 25 pesos, pues, no lo iban a dejar gobernar, no va así. Es más, hasta están ingresando capitales. Mira, los antimexicanos están sacando su dinero, es real. Pero los inversionistas extranjeros están metiendo dinero a México. Está generando la certidumbre necesaria. Pero olvídate, la palabra certidumbre, no, mira, hay riesgo de ese grupo que no lo entiende, pero tú mientras veas que un BlackRock, que conste que no son demonios de mi devoción, le da confianza a Andrés, como ayer Citibanamex, seguramente leíste la nota, hablando, están contentos con Andrés. Estás hablando de BlackRock, que maneja 6 veces el Producto Interno Bruto de México, no de un capitalito ahí de 10,000 o 50,000 millones de dólares. No sé si me estoy explicando. No hay que perder las proporciones. Entonces BlackRock, pues ayer le dio la señal buena a Andrés, que forma parte precisamente de no tocar en estos momentos las aguas profundas. No le muevas. Va a haber un momento. Es decir, un país que quiere crecer, pues tiene que tener su propiedad. No está regalando tu propiedad para que la exploten otros. Es igual de los individuos que de los países. Entonces ayer saca precisamente antier Citibanamex, que es BlackRock realmente, porque Citigroup también estaba casi quebrada, de que el superávit primario lo ha manejado muy bien Andrés Manuel. Bueno, ¿qué significa esto para los leguleyos? Tú cuando haces tu presupuesto, ¿qué haces? Quitas primero el pago de la deuda. A eso le llaman, que forma parte del concepto de superávit primario. Y ya lo que te queda, lo usas para lo demás. Ahí viene el problema. Andrés fue tan estricto, tan riguroso, tan disciplinado fiscal y en lo del presupuesto, que eso ya le dio, yo te diría, un año de oxigenación. Esa es la oxigenación real. Porque ¿qué ven los mercados? Están felices. ¿Cómo van a estar contentos que lo primero que hace un gobernante en su presupuesto es pagar la deuda externa? Fíjate, los tampoco son brutos. Y olvídate los periódicos de acá y todo lo que manejan. Eso lo benefició. El rigor fiscal lo benefició. Ursúa está haciendo un gran papel, hay que reconocerlo. No es de reflectores, pero ahí la va llevando, ¿no? Quizás le falte carácter. No, si no ya lo estaría candidateando para el 24, ¿no? Una cuestión que me parece sumamente importante, Alfredo. ¿Ves al pueblo de México
en la línea de la Cuarta Transformación está entendiendo el ciudadano, para no usar pueblo como tú decías, lo que se está viviendo, lo que requiere este país y lo que está proponiendo el presidente de México? Mira, te voy a contestar con un reporte del 29 de enero del Intelligence National. Son los 16, es una federación de 16 organismos de espionaje de Estados Unidos. La CIA es de los pequeñitos. Estás hablando de 16. Reporte ante el Comité Selecto del Senado por Dan Coats. Fíjate quién es. Viene un rubro sobre México. Fíjate. Y ahí manejan, lo ven muy bien, hay que reconocerlo. Yo soy muy crítico, pero también soy aprecio. La crítica también es positiva, no necesariamente hay que ser siempre iconoclasta. Yo soy cartesiano. Entonces, los dos rubros donde Andrés, según ellos, será sopesado o ponderado son la corrupción. Tan felices en México con eso. Hoy tú a donde vayas, te lo juro, Emanuel, todo el mundo toca el tema de la corrupción. Y Andrés lo ha sabido explotar. Pero la gente, y pasa, y lo tengo que decir, y lo he dicho, Sí. se queja de la corrupción, pero forma parte de la corrupción. Sí. La corrupción somos todos. Y hay allí algo Ahí que es, no se empieza el entiende, problema. Sí. Bueno, ¿no? hay Porque que educarnos. Yo estoy en contra de la Sí. corrupción para los de enfrente, Sí. pero no cuando me Cierto, toca a mí. Cierto. Es una Pero realidad. así es esto. Estoy diciéndolo y seguramente Que van a se haga hablar la justicia. para decirme que no y estar en Oye. contra de lo que estoy diciendo. Pero es una realidad. Acuérdate del dicho, creo que es muy hidalguense, que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? Sí. Digo, en el corral del compadre, aquí no. Eso es cierto lo que acabas de... Bueno, eso es lo que hay que educar a la nación. Hay que educarla. Pero bueno, el tema les gusta. Ese, les fascina. No, y tú llegas a los expresidentes y es unanimidad casi. Con el tema de las pensiones, por ejemplo, que realmente no representaba mayor cosa para el gasto de gobierno, ¿cómo impactó? Sí, etcétera. Entonces ahí tienes tú la corrupción. Luego la segunda es la seguridad. Y ya ves ahí Andrés da un vuelco, nos guste o no. Él estaba en contra de la Guardia Nacional. Seguramente habló con los militares. Digo, estoy inventando la narrativa, ¿no? Habló con, ya entendió, y eso es bueno. Ya lo rectificó. Es bueno rectificar, tampoco es así. Además son materias muy delicadas. Mira, la cuestión de la seguridad no lo queremos ver. No es mexicana. Nosotros hemos caído en la trampa. Es un asunto regional. ¿Te parece que vayamos a la Sí. pausa y regresando, venimos a la recta final ya de esta plática y hablamos de este punto que me parece sumamente relevante? Esto que comentas también, vamos a platicar del huachicol. Sí. Volvemos. Próxima unidad de hemodiálisis Seracom. Previa cita al 9933-432650 o al 315-3570. Telereportaje. La seguridad es regional, dice Sí. Alfredo Jalife, y hay que entenderlo. Ayúdanos a entender entonces. Mira, desde el momento que Estados Unidos vende armas, vas tú a un supermercado en Estados Unidos y las compras, cualquiera. Sí, un Walmart. Cualquiera. ¿Sí? Pero ya no es nada más pistolas, estás hablando armas de alto calibre. Entonces ya ahí, obviamente, los cárteles se abastecen. Mira, yo creo que ahí el gobierno, ojalá lo vea el de seguridad de Andrés Manuel, que piensa más en Sonora que en México, tenemos que presionar por ahí, ¿eh? Es decir, nosotros también tenemos que decir, señores, nosotros tenemos este índice de violencia porque ustedes están vendiendo las armas. O, ¿sabes qué? Prohíbanle, bueno, quiero soñar, ¿no? A los cárteles mexicanos o cualquiera con pasaporte mexicano comprar un arma en Estados Unidos por una razón. En México está prohibido el porte de armas. Ese rubro no lo hemos atacado. Fíjate, algo que parece tan sencillo. Bueno, está muy bien lo que hizo Marcelo, los índices de migración, que somos 11, que van a estar pendientes. Sí, hay que agregar el rubro de las armas. ¿Por qué razón? Porque son con las que nos matan acá. Y sin armas, me vas a perdonar, el mismo matón cambia. Lo de hoy es el huachicol. ¿Qué quiere decir?
Que bueno, el tema del huachicol es Bueno, donde ahí- las organizaciones criminales están actuando. Son parte de. No, la organización criminal está en todo. Ya era realmente Pero es lo que está generando el clima de mayor violencia, declaraban las autoridades. Bueno, y los feminicidios de Ecatepec, los de Ciudad Juárez, ahí ya entras también a un renglón ligado con Estados Unidos, la venta de órganos, todas las redes de trata, etcétera. Es complejo el tema, es multimedia, pero no es de México. Aquí lo peor es creer que es de... Oye, no agarraron a 2 niños secuestrados por rabinos de Nueva York, los agarraron en México. Oye, no es un juego. Es decir, eso ya es un asunto. Mira, yo empezaría, el peor error es creer que es nada más local. Yo lo pondría. Pero fíjate lo difícil, bidireccional, con Estados Unidos, con Centroamérica. Esto de los migrantes, muchos son, mira, yo soy nieto de migrante. No puedo estar en contra de la migración. México ha sido un país muy generoso en ese sentido, de los más generosos del mundo. Pero también tengo que reconocer que detrás de los migrantes, los cárteles meten a sus gentes. Hoy te llegan muchos de la Mara Salvatrucha, que está reconocida como peor que los yihadistas del Medio Oriente. Es decir, ahí esa laxitud, hay que tener mucho cuidado con ella. Tenemos que tener filtros. No es nada más así, porque sí, ya los tiene Estados Unidos, con sus famosos muros, que ya construyeron la tercera parte del muro, a veces se nos olvida, ante las narices de Fox y de Calderón, construyeron la tercera parte del muro. Lo hicieron tanto Clinton como Baby Bush. Entonces, es un tema, yo diría, curiosamente más geopolítico. No lo tienes que ver desde el punto de vista del porte de armas o de los índices que tú manejabas en la mañana de asesinatos que se vuelven estadística. No, tienes que ir a la raíz del problema. En México tiene razón Andrés. La pobreza tiene que ver, pues sí, porque si no, no reclutarías gente, eso es obvio, pero no es nada más nacional. Yo ahí veo el grave error de ese abordaje. ¿Por ser geopolítico es más difícil resolverlo? Sí, porque tienes que tratarlo con Centroamérica, lo tienes que tratar con Estados Unidos, tenemos 2 costas, tenemos 2 océanos, el Pacífico, el Atlántico, es muy complejo. Pero a mí, yo empezaría, fíjate, lo de la cuestión de armas es clave, y ese se nos ha escapado. Como que hemos sido pasivos y tenemos que ser ya más proactivos. No te necesitas pelear con Estados Unidos. Tú quieres que yo qué, estoy de acuerdo cómo te manejas, con tu frontera, tu muro, etcétera, pero ¿sabes qué? Yo también sé cómo manejarme. Esa parte estoy viendo, esa dimensión centroamericana, ¿sí? Con la dimensión estadounidense, la venta de armas, pero ahí te va otra, que esa poco se maneja. ¿Dónde lavan los cárteles? Ahí tienes el banco Wachovia, lo tuvieron que cerrar. Oye, al año, yo tengo datos duros, The Guardian manejaba 120 mil millones de dólares al año de lavado, un banco que luego lo tuvieron que fusionar, desaparecer y fusionar con Wells Fargo. Luego, no quiero hablar de ese banco, porque todos tenemos cuentas en México, ¿no? Luego mañana voy y ya no sirve ni mi NIP, ¿no? Etcétera. Pero ya sabes qué banco, el que se acaba de ir un candidato a la presidencia y que forma parte de él, etcétera. Está en Londres. En Londres, está en Bien. Londres. Y lo iniciaron en Hong Kong. Bueno, ya. Pero no dije el nombre, ¿eh? Llegamos hasta ahí. Bueno, entonces sí vemos lo del tema, también es financiero. Oye, no veas con cuentos chinos, ahora sí con chinos. Ustedes están lavando el dinero de los narcos. Mira, nadie lo dice, yo es un tema que manejé mucho tiempo, por eso te doy la dimensión geopolítica. Incluso hasta se maneja que el 2008, la quiebra, ya ves, de Lehman Brothers, etcétera, financiera, lo rescató el dinero del narco. Mucho se maneja, y son datos del FMI, la tercera parte del Producto Interno Bruto viene del lavado de dinero. Es un gran negocio, es el segundo negocio más grande del mundo, después del petróleo. Escalofriante. Escalofriante. Lo que pasa es que no estamos abordándolo en esa dimensión. Me vas a perdonar, quienes están manejando la seguridad en México lo están abordando como si fuera un asunto de balazos o si no una pelea del Canelo con el Pacquiao. No va así.
Tienen que recurrir, tienen que saber de este tema. La finanza, oye, el lavado, ahí está. A ver, salieron los papeles paraíso. Ahí venía Vargas Llosa. Enrique Krause Kleinborg es socio del Banco Lavador Santander. Ahí está, abierto. Ya tiene su lana en España. Oye, ¿de dónde? Pues eras muerto de hambre. Sí me explico. Esa parte no la estamos siguiendo, la del lavado real. Sin embargo, López Obrador sí propone esto, ¿no? Estas unidades de inteligencia financiera y demás. Sí, pero mira, yo con Santiago Nieto veo que se enfrenta mucho, es muy confrontativo. No sé si sea la persona idónea. Y pero no la tengo idea de nada estas contra él. unidades financieras... Sí, pero dependen mucho de Estados Unidos. Igual Estados Unidos tiene su unidad de inteligencia financiera, no es nada novedoso. Bueno, la manejaba Bas, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Sabes qué hizo Bas? Perseguirme a mí, él y Videgaray con el SAT. A eso se dedicaron, perseguir a Jalife. Pues yo ni lavo, ni tengo negocio, a mí qué. Y se amolaron, al final de cuentas, el SAT me eximió de... Ahí te inventan. A ver, ¿cómo puede ser que esta cosa de Aristóteles Núñez salga a dar discursos de moral a la sociedad? Y lo agarra el Reforma, y lo agarra López Dóriga, como el discurso del siglo. Ya ni Pericles, oye. No se miden. Y era un gánster. No era, es, porque sigue. Tiene oficinas consultoras paralelas, que ahí lo debe vigilar. Bueno, ahí tu paisana, que está en el SAT, es una gran encomienda que tiene. Rosalina López Hernández. Sí, que es esposa de Rutilio El y hermana de por eso el binomio Adán, Chiapas-Tabasco. Gobernador de Tabasco. Gobernador de Tabasco. Ahí tiene, yo creo que la labor del SAT puede ser fundamental. Clave para pegarle a este Clave. tema. Pero no pegarles, mira, no hay que ir con un sentido de venganza. En Estados Unidos lo saben. Quise decir pegarle, combatir. Sí, no, pero mira, lo haces con uno. Agárrate a uno de los picudos y vas a ver los demás cómo tiemblan. Siempre lo hacen, mira, lo hizo Estados Unidos con las empresas contables. Ya sabes, hay 5. Tumbó a una, Anderson. No te fuiste sobre, pues te quedas sin contadores. Tampoco, es decir, no se trata tampoco de flagelarse. Tienes que dar el ejemplo. En México sí necesitamos la cabeza de un grande. Eso sí, uno. Escógelo. Mira, yo sabía, eso sí lo puedo decir la confidencia. Sí, por supuesto. Acuérdate que en el primer gabinete de Andrés, pues yo era cercano. Y robaron la elección. Ya todo el mundo lo reconoce. El único que no está enterado es Felipe Calderón, ni Fox. Bueno, le traían ganas a Roberto Hernández. Era el que estaba en la mira. Hoy Roberto ya es pequeño, muy pequeño. Hoy te tienes que ir con alguien que sí haya... Yo como le daría por ejemplo, dos parámetros. Como usaría. por ejemplo, ¿quién? Yo usaría 2 parámetros. A mí me gusta Bayeres, fíjate. Lástima que ya se reunió con él Andrés. Le porque entregaron tiene todas, la presea en el Senado. La Belisario Domínguez. Pues ya nadie la Bayeres, quiere, sí. ¿viste, no? Proceso Sí. la rechazó. Sí. Con justa razón. A mí me la das, no, y no me insultes. Ya es denigrante tener la Belisario. Qué pena, ¿no? Pues es Emilio Gamboa. Pensé que me ibas a decir Larrea. No Bayeres. No, mira, te voy a decir por qué tiene las peores credenciales Bayeres. Y me voy a olvidar del yate donde mataron a esta escolta australiana. Muy rara accidente, ¿no? Ya luego lo encubrieron. Sí, pero habemos gente que tenemos memoria, ¿no? Y luego salió el yate volado de las islas griegas. Sí, pero el cadáver, oye, ya lo encubrieron. Bueno. Luego tienes Itamita. Son los fundadores del ITAM. Es el modelo neoliberal de México. Y luego 3, es antimexicano. 4, no es eficiente, me vas a perdonar. A él lo rescatan con el banco, tenía un banco mercantil y no sé qué. Pues yo conozco su historial. Y no quiero hablar de los hijos, que ese es otro tema. Ni voy a hablar del hijo, ni de la hija, para que veas lo decente que soy. Bueno, pero tú sabes que él era consuegro de Pedro Aspe. Sí. Bueno, es que en México tenemos, a veces me dicen, oye, Jalif, ¿cómo lees para atinarle? No, yo no le atino. Yo hago análisis forense. Agarro, a ver, ¿desde cuándo inició? ¿Cómo venía el óvulo? Desde ahí empiezo. ¿Con quién estudió en kinder, en prepa? ¿Con quién se formó? ¿Con quién están sus negocios?
y ahí ves toda la red. Tú no vas a inventar amigos. ¿Cómo los inventas? Lo único que no puedes inventar es enemigos, eso sí, pero amigos no los puedes inventar. Entonces, Bayeres podría ser el ejemplo. Porque es antimexicano además. Y es las minas, todo no es por placer, ya está grande además, va a pasar un año en la cárcel, ahí se muere adentro. Entonces, ese yo creo que es una gran señal para el país, Bayeres. No quiero que te vayas sin que me des tu pronóstico de los perfiles ya rumbo al 24, que es increíble. Algunos dirán, estás loco preguntando esto cuando está arrancando, cuando no tiene ni 100 días el presidente. Sin embargo, pues hay equipos que no descansan y que ya están en esto. Oye, y Andrés no los empuja también, porque le encanta. A ver, ¿qué estás Andrés viendo? es travieso, es muy juguetón, le encanta la política, se divierte. Mira, yo que veo su body language, su lenguaje corporal en las mañanas. Sí, lo está disfrutando. No, es orgiástico, para no usar otra palabra. Es una orgía matutina eso. Oye, ya no existen los pobres locutores de la mañana en la Ciudad de México. ¿Quién? Sí, los Y borró. además ni tienen credibilidad. A ver, ¿por qué no se va el Loretito a hacerle una pregunta a Andrés en público? Ya ves que se fue nuestro amigo. Es tu paisano, Nino Loret, Carmona, ¿no? yucateco, pero es traidor. Yo me llevo muy bien con los Loret, la familia Loret. Menos con él. Él me traicionó. Mira. Él me golpeó en el Universal con pura mentira. Luego doy la réplica, no te la ponen. No hay derecho de réplica en México. Y consta una persona que... Bueno, aquí en Telereportaje sí. Y luego contestó mi réplica sin haber publicado mi réplica. Ese es Loret. Es una basura. Todos esos, el Cero Gómez, el Federico Arreola, es la inmundicia nacional. Pero mira, afortunadamente las redes los mataron. Regresando a lo al que te 24. preguntaba, a ver. Sí, mira, hoy yo te diría, pero ahí viene el revire, ya que dices que hay derecho de réplica. ¿Hombre o mujer? Vamos a manejar hombre y mujer. Bueno, de hombres. Ahorita puede haber un oculto por ahí, no lo... Bueno, por eso, pero a ver, nombres. A nivel, y no lo doy en orden, no lo doy en orden. Tienes a Marcelo, sin duda. Yo creo que es el favorito hoy, corte de caja. Se ha manejado muy bien. Tiene porte presidencial. Es que mira, para ser presidente no solamente tienes que tener el cargo, tienes que parecer. ¿Cuál era el problema de Peña? No parecía presidente. Y nunca lo fue. Por ejemplo, lo fue Videgaray. Luego, en segundo lugar, Monreal, que es muy vivo, muy hábil, pero no es así del equipo directo de Andrés. Ahorita que Ricardo viene ya sabemos su historial, regreso a lo forense, Zacatecas, ir allá, todo lo que pasa, quienes están con Manlio, lo quiere bien, acuérdate que los zacatecanos es la primera fuerza migrante en Estados Unidos, hay que perder de vista eso, datos duros. La minería, hay muchas cosas que pesan ahí con Ricardo. Y lo que hizo en el Senado fue una obra de arte. Luego, tercer lugar, tú ya me asombraste con lo de Poncho Romo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque ahorita te vi así cuando dije Poncho Romo, se te movieron las retinas. Entonces ves a Poncho Romo. No, yo no lo veía, honestamente. Yo creo que la cualidad de Poncho es de que conoce bien la bolsa, conoce bien los mercados, lo ha hecho bien, hay que reconocerlo. Ursúa, por ejemplo, no le veo, le falta carácter, es extraordinario técnico, muy bueno, etcétera. Por ejemplo, los dos nombramientos en Banjico, hay alguien, a ver si alguien me los explica, ¿no? Luego, Esquivel estaba de subsecretario de egresos, ¿qué pasó ahí? We don't know, no sabemos qué pasó ahí. Y luego lo mandas a Banjico, él no es monetarista, él es una gente keynesiana, hablando en términos económicos. Luego Jonathan Heath, no entiendo. Son dos nombramientos. Ahora, Banjico le está poniendo piedras a Andrés en el camino. Eso hay que decirlo abiertamente. Y si no puede ser que sea tan hablador el actual. Habla de más. Es decir, no, como el de Coparmex, ya parece que es de Coparmex. Hablan de más, y esto no está bien. Debe hablar poco. Una de las características del director, yo no le digo gobernador porque no fue elegido, del director del Banco de México
es la pulcritud, la discreción, hablar lo menos posible. Oye, se la pasa metiéndole piedras en el camino a Andrés Manuel. La peor crítica que yo he leído, fuera de las calificadoras Fitch y Moody's, han sido las de Banco de México. Y no es cierto, además no es cierto. Ayer con el comunicado antier de Citibanamex, pues ya te callan, ¿no? Etcétera. Ahora, hay que decir esto, mira, mucho va a pesar el desempeño de la economía. No hubiera querido casi despedirme con esta fase, pero tenemos que ser realistas. Ya hablamos del presupuesto. Espérame. Me faltan candidatos. ¿Te faltan? No sé, lo tengo en el A ver, tintero. vamos con no, mujeres. es que ahí quiero acabar esta parte. Bien, no, ok. te lo Sí, yo dije, ya no me estás No, contestando. lo iba a contestar. Es probable que haya recesión en Estados Unidos. No es que sí va a haber, por los ciclos económicos, es normal. ¿Cuándo es el problema? Trump va a hacer lo indecible para trazarla después de la elección, y entrando él, ya elegido, vámonos por eso está jugando mucho a la bolsa de valores, y al final del día se va a tener que arreglar con China. No porque quiera a China, entiéndaseme, porque el pleito con China que nos afecta a México, ya sabes que México aceptó el veto contra China, que no entre a nada sin la anuencia de Estados Unidos. Eso fue muy grave, porque ahí nos quitamos capitales. Luego, a ver si luego te lo comento, porque eso no lo puedo decir al aire, un embajador muy poderoso de Asia, que no es el de China, me invitó a comer y me dijo, no estoy interesado en el Tren Maya. Así abiertamente me lo dijo. Eso es importante saber. Bueno, con esto del presupuesto, el superávit primario que manejé, que tienes que pagar primero la deuda, tienes mucho rigor, austeridad fiscal, etcétera, ya no te quedó dinero. Los dos grandes proyectos de Andrés, que es la Ruta Maya, que es su sueño, pues los vas a posponer. El transísmico lo vas a posponer. Ya viste el tren a Toluca, pospuesto un año. El tren de Jalisco, el que es necesario en Guadalajara, yo que voy seguido ahí, pospuesto un año. La realidad, y lo digo crudamente, no hay dinero. Y obviamente no te vas a endeudar más, porque si no se te caen las calificadoras. Por ejemplo, lo de Pemex. 5,000 millones de dólares es insuficiente. ¿Por qué te van a hacer 5,000 millones de dólares, por favor? Ahora, Pemex se ha desplomado desde Fox y Calderón, de sus 500,000 millones de dólares en 2 sexenios, y en un año donde obtuvieron más ingresos, 123,000, a 17,000 millones de dólares. Es nada, no te da ni para pagar casi los fondos de pensiones. ¿Cómo vas a dar? La tiene difícil Andrés, ¿eh? Lo que pasa, mira, lo reconozco, está dando demasiada esperanza, mucha, porque ha visto un pueblo dolido, lastimado, y yo creo que le da esperanza. Pero los que somos analistas, nosotros no podemos. Yo no soy son más tan churchiliano. Optimistas. No, nada no. optimistas. Tú me preguntas, yo soy realista. Yo veo los 3 primeros años de Andrés muy difíciles en términos económicos. Qué bueno que ahorita ya se apaciguaron las aguas con los empresarios. Requerimos de ellos. Nosotros requerimos más empresarios. Necesitamos mexicanos, pero no la bola de parásitos con mentalidad medieval que ha explotado al país. No, eso no los queremos. Nosotros queremos, gana tu dinero, gana lo que sea, pero demuestra lo que lo hiciste bien. Y que pagues al SAT. Claro. Esa es otra. Obviamente, oye, Televisa, con todo y la ayuda a Televisa, ¿cuánto le perdonaron? A Multivisión, velos, son ineficientes. El mismo Grupo Monterrey, no te creas que es tan eficiente. Lo hemos rescatado más de 4 veces desde López Portillo. Entonces yo esos parámetros los tengo que tomar y entran en la sucesión presidencial. Claro. Porque no es lo mismo que tú escojas a un candidato en una fase de auge que en una fase de declive o recesiva. ¿Qué mujeres ves? Bueno, mira, las dos que se han citado, una que casi se autopostuló, que es Tatiana, que creo que le costó... Tatiana Cloutier. Sí, le costó haberse ido. El marido es gente de Poncho. Muchos la ven más como candidata a Gobernación, si se va... Gobernadora.
¿No a gobernación si se va Olga Sánchez Cordero? ¿Tú le ves tamaños a gobernación? Puede ser, fíjate. ¿No ves a alguien de Chiapas por ahí? También se habla. Bueno. Pero Puede se ha que ya hay pospuesto cariños. mucho. Se ha pospuesto mucho eso de Chiapas, ¿eh? Para Sí. gobernación se ha pospuesto mucho. Y ya le dieron su llegue antier. Sí, claro. Entonces, algo está pasando. Algo Pero una pasó. secretaría sí le dan. Una. Porque sí viene cambio de gabinete. Oye, Andrés lo dijo, mis primeros 100 días, el 10 de marzo, les pidió una frase a cada uno. Dice, en salud no hay nada. Oye, pues ya lo despidió. Claro. Ya de hecho ya lo despidió. Entonces yo creo que vienen varios cambios. Y luego está la que está en el DF, ¿no? ¿Cómo se llama? Claudia Sheinbaum, la Claudia, jefa de gobierno. Ojalá que se olvide sus venganzas primitivas. No es una mujer carismática. Ya se casó por segunda vez. ¿Ah, sí? Sí. Ahí me van a dar el nombre, para que veas que yo estoy enterado. Bueno, y eso que el CISEN ya lo despidieron, No, a lo que voy, mira, yo no traigo venganzas personales. Ella me atacó, esa es la realidad, feo. Ella y esta Elvira Daniel Cabaz se me fueron a la yugular en alianza con Krause y Loretito. Ahí es la traición de Loret. Oye, háblame, yo te conozco a tu papá, a tu abuelo, a todos los Loret. Mínimo, ¿no? Bueno, ya ni siquiera réplica. Bueno, no importa. Esas cosas las tienes que dejar atrás. Yo creo que si ella demuestra eficiencia y tiene capacidad y todo, tiene un paquete pesado. Sí, resultados en la Ciudad de México. Ella ahí, y obviamente muchos le van a meter piedritas en la Ciudad de México. Tú sabes cómo son los otros candidatos, sí, que duda. Conocen las delegaciones. Además, estás hablando de Marcelo Ebrard, no, de entrada. Y de Ricardo, también que Monreal, gobernó la delegación Cuauhtémoc, que ahí hay un tabasqueño, por cierto, ahora, a Néstor Núñez, claro, delegado de la Cuauhtémoc. No, cuidado, eso es un volcán, la Ciudad de México. No es así tan sencillo. Ahora, si ella demuestra capacidad, Andrés se ve que la tiene en su afecto, pero también tienes que mostrar eficiencia. Más adelante te invito de nuevo a cabina, Alfredo, para comentar mucho sobre todo el cambio de gabinete. Bueno, que seguramente se dará en yo calculo fechas. no antes de 6 meses ya. Bueno, yo veo que ya está Andrés nervioso, ya quiere cambiar. Bueno, pero el que haya tenido esta reunión y los haya regañado y haya Feo. dado un golpe en la mesa indica que el presidente no tiene paciencia. Y no hay resultados. No, además, Andrés quiere hacer en 6 años lo que se hace en una generación. Y no es fácil. Cuando tienes en contra los vientos globales, me explico, hay caos mundial, no hay que olvidarnos de eso. A veces no vemos la dimensión de lo que está pasando en el mundo. Hay tensión entre Rusia y Estados Unidos en materia nuclear. Es muy fuerte eso. Guerra comercial con China, la guerra de la inteligencia artificial. China ya es una superpotencia tecnológica con el 5G, ve todo lo que está pasando con Huawei, etcétera, etcétera. Y ahí es una deficiencia que sí lo quiero decir de manera, no sé si tengo un minuto. Sí, adelante. De manera pulcra y cariñosa para el presidente de México, ya no el Andrés que conocí, sino el presidente de México. Hay que crear, veo descuidado el asunto de investigación y desarrollo. Hay que crear una supersecretaría de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo, y ahí capturar a esos jóvenes talentosos que tenemos en México, esos 10 millones de millennials, hay que meterlo, no pensar nada más en ninis. A los ninis hay que tratarlos bien, ya hace bien Andrés, porque nadie los cuida, a esa pobre gente, pero también tenemos que pensar en nuestro futuro. No podemos quedarnos nada más en la historia, siglo XIX. No, tenemos que pensar también en el futuro, y eso se construye. Hoy la batalla es la inteligencia artificial. Y me da pena decirlo cuando los anteriores sexenios, sobre todo con Fox y Calderón, no usaron ni la inteligencia natural. Alfredo Jalife, muchas gracias por estar en Tabasco, encantado. Visitarnos aquí en cabina, y más adelante seguramente tendremos la oportunidad de que regreses. Hay gente afuera que te quiere saludar, que se quiere tomar fotos contigo. Tengo cualquier cantidad de mensajes que la gente ya voy a cambiar mi hecho. carta de identidad. Me voy a hacer ¿Sí? tabasqueño chapaneco. Mira tú. Aunque yo soy del binomio Palenque, ¿no? Sí.
Mira tú, tabasqueño chiapaneco. Muy bien, pues muchos comentarios y muchas cosas que ya no me dan tiempo en estos momentos de atender. Son las 10 de la mañana, 16 minutos. Yo hago la pausa, regreso, ya estamos en tiempo de cuelga. Vamos a atender todavía cosas urgentes que tenemos en esta edición de viernes, 1 de marzo, de Telereportaje. Regresamos. XHB desde Villahermosa, Tabasco. Sintoniza la señal que une.